Hola a todos, bienvenidos. Hoy os voy a hablar de una historia. Una historia... Después vais a entender por qué han sonado unos disparos. Una historia que yo había oído hablar así de refilón, de pasada. Pero cuando me he metido en profundidad en ella, me he quedado bastante impactado. Todo empezó con un reality que se hizo en un canal de televisión español llamado Antena 3. Y se llamaba La Vuelta al Mundo en Directo. Este reality se vendía como que los participantes cumplirían todos sus sueños de viajar. De viajar en libertad, de conocer el mundo y de hacer lo que todos nos gustaría hacer, que es ver cosas que no hemos visto, ver el mundo, y este reality lo hacía posible. Lo que hacían en este programa era básicamente por parejas grabarse en su coche, en sus viajes, y después había una pareja que sería la ganadora. Seguramente fue uno de los primeros realities de viajes. Ahora en internet, en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas es muy común ver gente que se graba viajando y gente que te enseña países y te enseña cosas y parejas que van de viaje. Pero en esa época, que ya hace bastantes años, era muy, digamos, una cosa muy moderna, una cosa muy... que no se había visto prácticamente casi nunca. Todo era perfecto. La Vuelta al Mundo en Directo, que así como se llamaba, tenía pinta de ser un programa de éxito. Jóvenes, divertidos, grabándose en viajes, enseñando el mundo, viviendo experiencias diferentes. Y el reality lo que quería era que recorrieran prácticamente de punta a punta el mundo y después habría un ganador. Pero la persona de la que hablaremos hoy, el sujeto, estuvo a punto de lograrlo. Hoy hablamos de Cyril Jacket Merino. Y este chico, con su novia, estuvo a punto de lograr el sueño de viajar por todo el mundo. Se apuntó al programa, lo cogieron a la pareja. Y claro, era difícil no coger a esta pareja, ya que este joven tenía un cabello rubio, un cabello enrolado, con esa especie de rulos que hace el pelo a veces, sobre todo tenía pinta de surfero, tenía pinta del típico surfero guapo, ojos azules casi transparentes, una persona muy amable, muy divertida, un chaval muy guapo, la verdad, y su novia también era una persona muy guapa, o sea que los dos hacían una pareja espectacular. Se veían casi ganadores. Y tú veías esta pareja y claro, decías, esto es para ganar. Pero ¿qué pasó? Que no ganó. Estuvo a punto, pero su propia historia, el pasado, una escena, una cosa que pasó en su pasado, hizo que todos sus deseos se frenaran. Y salió un gran secreto. Cuando estaban en el programa. Pero él creía que cambiando su vida podía tapar ese secreto. Pero como veréis a continuación, no fue así. Pero empezamos por el principio. En 1984, una
familia llegó para instalarse en Benijòfar, un pueblo de tradición agrícola ubicado en el sur de la provincia de Alicante, en España. Oliver Jacket, que era su padre, era suizo. Isabel era española, que era su madre. Y tuvieron un hijo llamado Cyril. Cuando vinieron aquí, él ya tenía 5 años y bueno, se adaptaron bastante bien. Estaban entusiasmados, buscaban una mejor calidad de vida y parecía que ese lugar, para ellos, era el lugar ideal. Primero probaron suerte con un restaurante dedicado a fondue, esos platos con queso que se derrite, típico de Suiza, pero no fue demasiado bien. El padre después se dedicó a instalar sistemas de calefacción y Isabel, la madre, trabajaba como traductora de francés. Les iba bien, tenían una casa bastante bonita, una vida acomodada y les permitía pues darse bastantes caprichos. Y entre ellos era que su padre, el padre de Cyril, Oliver, pues le gustaba coleccionar armas. Cyril iba creciendo, pero a medida que los años pasaban, su rebeldía se intensificaba. Empezó a enfrentarse a todos. También los límites que sus padres le imponían, pues se ve que se los pasaba, pues por donde no digo, cosa normal con adolescentes. Tampoco hay que exagerar, porque era algo normal. Un adolescente, pues todos sabemos que no hace demasiado caso a sus padres. En la escuela, la verdad, no iba muy bien. Curso a curso sus notas bajaban. Y normalmente él le gustaba la pelea. Le gustaba ser el malo del grupo. Y claro, entra dentro de más o menos lo normal de un adolescente. Lo que pasa que era un chaval que tenía un físico bastante trabajado, bastante bueno. Tenía una personalidad un poco enigmática. Esta personalidad enigmática, para que lo entendáis, se suele, digamos, adjudicar a los extranjeros, que son un poco más... Yo hablo desde el punto de vista de un español. Siempre cuando vienen extranjeros sí que tienen una personalidad distinta. Y la gente que decía, bueno, es un poco distinto porque su padre es de Suiza, su madre es española, y claro, es como... a veces hacen cosas que no entendemos, a veces tienen cosas y personalidades un poco distintas. Y claro, le atribuían eso a Cyril. Era muy popular entre las chicas, eso sí. Ya con su descripción que he dado, no era muy difícil pues tener pareja o ligar. En su tiempo libre entrenaba judo y también solía salir junto a su padre mucho. Solía salir para ir en moto. O sea que la relación no era súper buena, pero sí que hacía cosas con su padre. No es que no se hablaran, no es que se odiaran y se gritaran todo el día. Iba con su padre en moto, le gustaba hacer cosas con su padre, pero sí que tenía una personalidad un poco difícil. Pero para Cyril se ve que nada era suficiente. Pensaba que lo limitaban mucho, que no le dejaban ser todo lo libre que él quería y que no le daban los permisos que él reclamaba. Lo tenía quizás demasiado consentido, dijo un amigo de la familia. Sin embargo, él no lo sentía así y Cyril creía que estaba muy ahogado, que lo tenían muy controlado y él quería ser libre. Y ahora ya nos vamos a pleno verano. Era el 1 de agosto de 1994 y Cyril tenía en esa época 15 años.
La tarde anterior había discutido una vez más con sus padres por no cumplir los horarios que le marcaban y estaba muy enfadado. Increíblemente, incomprensiblemente, tomó una de las armas de la colección de su padre. El plan acababa de empezar. Esperó a su madre en casa. En cuando ella llegó, se dirigió a su cuarto. Apenas empezó a subir la escalera, recibió el primer disparo. Después hubo otro. Y un tercero. El cuarto en la cabeza. Y dejó el cuerpo ahí tirado. Imaginaos la escena. Llegar de trabajar, subir la escalera para irte a tu cuarto a cambiarte, a quitarte los zapatos, a ponerte cómoda, y en plena escalera, tu hijo esperándote, apuntándote con un arma y disparándote 4 veces. Estuvo 4 horas más en la casa. No se sabe y nunca contó qué hizo durante esas 4 horas. ¿Y qué ocurrió después? Oliver entró. Él estaba en la cocina, también esperándolo. Sin mediar palabra, disparó 6 veces. La última en la cabeza. Y de una manera muy fría, muy calculadora, como si no tuviera sentimientos, simuló un robo. Abrió cajones, desordenó los ambientes, tomó algunos pocos objetos de valor, de los que por cierto se deshizo poco después, y subió a su bicicleta. Como solía hacer, recorrió los 9 kilómetros que lo separaban de la casa de sus abuelos. Y allí se quedó a dormir. Todo había estado calculado fríamente. Al día siguiente, al volver a su hogar, salió corriendo, gritaba, estaba en shock. Para el mundo, para los vecinos, se ve que alguien había intentado y conseguido robar en la casa. Y además, habían matado a sus padres. La pequeña ciudad agrícola Benijófar estaba conmovida. Nadie podía creer que algo así pudiera ocurrir en ese pueblo. Todos quedaron paralizados. Y todos se apiadaban del adolescente. Todos lo acompañaban, todos le daban ánimos y todos lo intentaron ayudar. Pero algo sorprendió a sus vecinos y amigos, e incluso a algunos familiares. Después de esa escena de entrar en casa, gritar, decir que habían robado, que habían matado a sus padres, la pasmosa tranquilidad con la que Cyril enfrentó la muerte de sus progenitores era extraña. Sus familiares no lo entendían mucho, sus amigos tampoco, los vecinos decían, este chaval no parece muy afectado. La verdad, era bastante extraño. Con 15 años ves que han matado a tus padres y yo creo que el shock no te lo quitan ni en un año. Pero él se veía inmutable, no lloraba. Nadie que no lo conociera hubiese pensado que había pasado por semejante situación y semejante trauma. Algo extraño ocurría. Pero bueno, en definitiva, cada uno responde como puede a los desafíos de la vida, a los traumas, hay gente que llora, hay gente que llora un mes después. Bueno, más o menos se ve que lo entendían, aunque no entendían por qué no había más drama en su mente, en su corazón y en su cuerpo. Pero ocurrió algo que alertó a la policía
Y es que durante el entierro, entre las lágrimas, los lamentos, los gritos de dolor de amigos, familiares, vecinos, él sonreía. Y hasta se dio el gusto, ojo al dato, de contar algunos chistes en pleno entierro, en pleno funeral. La policía ya tenía la mosca detrás de la oreja. La policía ya pensaba, qué raro que este chico actúe así. Pero él no les dio tiempo a que investigaran más porque 10 días después confesó el crimen. El pobre ya huérfano oficialmente era el asesino de sus padres. El chico que había tirado más de 10 disparos, 4 a su madre, 6 a su padre, y en el funeral reía y contaba chistes. Bueno, la investigación posterior lo confirmó. En la casa no había signos de que hubiera entrado ningún extraño, ningún ladrón, los perros de la familia no habían ladrado en ningún momento, y lo robado tenía muy poco valor. Además, las víctimas habían sido atacadas con mucha saña, con mucha, digamos, violencia. Él dijo, fui yo. Los maté porque me retaban y me pegaban. Sí, intentó sugerir que sus padres lo maltrataban, pero también pocos lo creyeron. Yo al chico lo quería como un hijo, hasta que hizo eso. Eran mis mejores amigos. No he conocido a gente tan educada, seria y amiga de las personas que ese matrimonio. Contó un tal Manuel Espinoza, un íntimo amigo de la pareja, que tiempo después descartó la versión de Cyril de que ellos lo maltrataban y le pegaban y bueno, todo eso se ve que se lo inventó. Pero claro, aquí viene el quid de la cuestión. ¿Por qué confesó el crimen? Porque como era menor de 16 años, no se le aplicaba el Código Penal español. Lo único que le pasó, la pena impuesta por el juez, fue que tuvo que pasar 3 años en un centro de menores. Y el 12 de agosto de 1994 ingresó allí. Claro, imaginaos, lo tenía todo bien pensado, ¿eh? Porque dijo, si los mato con 16, 17, 18, 20, se me aplica el Código Penal. Pues los mato con 15. Y claro, pasaron los años, los 3 años que estuvo en el centro de menores, no causó demasiados problemas, que se sepa. Y cuando salió, se fue a vivir con sus abuelos paternos. Claro, imaginaos los abuelos paternos que viene a vivir contigo el nieto que ha matado a tu hijo. Yo no sé cómo le dejaron vivir ahí, la verdad. Cosas de abuelos, pero vaya panorama, vaya tela. Irte a vivir con tus abuelos. Se ve que no tenía nadie, pero ojo, ojo de lo de vivir con tus abuelos. Saber que tu nieto, que cada día está en tu casa, es el que ha matado a tu hijo. Tela, tela. Y claro, en busca de un destino nuevo, para evitar habladurías, se mudó a Mallorca. En Palma, lo que ocurría es que en Palma de Mallorca nadie conocía su pasado. Y ahí podía empezar desde cero, lejos de miradas inquisidoras o de silencios. La isla se convirtió en su lugar en el mundo durante los siguientes 7 años. Tuvo varios trabajos y al final eligió uno que se ajustaba mucho a sus deseos, que era viajar. Se convirtió en auxiliar de vuelo. Era un chaval elegante, educado, bilingüe, hablaba francés a la perfección y trabajó para la empresa enseguida ya, la empresa Air Europa.
Tal como establecía la ley del menor español, sus antecedentes no habían quedado registrados, por los que alguien pudiera ver su pasado y no contratarlo. Era una persona nueva, era un chico desde cero, no sabían lo que había hecho y lo contrataron, pues, en esta empresa. Y muy bien, sus amigos, sus trabajadores, los trabajadores y sus amigos y sus compañeros de trabajo decían que era un chico súper amable, súper normal, divertido y era una persona bastante importante en su rama, en su sector, y no tenía ningún tipo de problema. Normalmente cubría los viajes a Suiza y a Francia. Y claro, sus amigos, los trabajadores, decían que era encantador, que lo adoraban. Y los pasajeros también. Y por eso he dicho que en su rama estaba muy bien visto, y es que incluso fue ascendido. Todo iba de maravillas, iba con el avión de viaje, vivía en la isla, tranquilo, y tuvo un noviazgo largo con una azafata de Mallorca. Lo que ocurrió es que cuando la relación terminó en 2006, él decidió mudarse a Madrid y empezó a trabajar por otra filial de Air Europa, que es Air Madrid. Ahí conoció a otra azafata, Paola. Ella tenía 29 años en ese momento. Perdón, él tenía 29 años, ella 24. Y se ve que fue amor a primera vista. Sentían que eran el uno para el otro. Y rápidamente se mudaron a vivir juntos. Y todo parecía perfecto. Y es que los jóvenes, ambiciosos, amantes de los viajes, aventuras, se enteraron de la búsqueda de personas para un concurso, el que he hablado anteriormente, y decidieron participar. Todo sería filmado a modo de reality. Además, el premio era bastante importante porque si ganaban, conseguían 250.000 euros. Y el programa consistía en hacer pruebas mientras estaban de viaje. A lo mejor tenéis que llegar a Roma e ir a esta capilla y no sé qué. Cosas de estas. Pasaron los filtros, las entrevistas, los estudios psicológicos, ojo, y quedaron seleccionados entre más de 8.000 aspirantes. Como he dicho, eran los candidatos perfectos, tenían todo a su favor para ganar. Y claro, nadie sospechaba en aquel momento que este muchacho, que este chico, escondía un secreto horrible. Pero el pasado dicen que vuelve. El pasado dicen que aparece cuando menos te lo esperas. Y eso es lo que le ocurrió a Cyril. Eran la gran apuesta de la temporada. Los avances del programa les lo mostraban recorriendo paisajes de ensueño en un coche. Y cuando los vecinos de Benijòfar vieron esa publicidad, dijeron: uy, este chico me suena. Este chico, cuando tenía 15 años, vivía en Benijòfar. Y este era el chico que mató a Oliver y a Isabel. El chico que mató a sus padres. ¿Qué ocurrió? Que este programa se hizo en 2006, las redes sociales aún no eran muy importantes, y el teléfono de Antena 3, el teléfono de información del canal, empezó a sonar. Empezó a sonar insistentemente. Las llamadas eran de los vecinos de Benijòfar y ya poco a poco los medios se hicieron eco de la brutal noticia. Entre los glamurosos participantes del show hay un parricida. La audiencia estaba en cólera. Eso no podía pasar en un programa de televisión. Los vecinos empezaron a llamar diciendo: ¿sabéis que hay un asesino en este programa? ¿Sabéis que mató a sus padres? ¿Qué hacéis con este chico en este programa?
fueron llamadas y llamadas y llamadas de, yo creo, prácticamente todo el pueblo. Óscar Martínez, el productor y conductor del show, aseguró que no sabía absolutamente nada. Técnicamente, Cyril no había mentido durante la selección. Dijo que había perdido a sus padres muy joven y de una manera trágica. Y ya no entraron los que hacen los castings del programa en ya su vida privada. La pareja en ese momento estaba grabando en Venecia y de inmediato los llamaron y los obligaron a regresar. Pero claro, la televisión es un show. Y dijeron, vale, tenéis que volver, no puede haber un asesino en este programa, os expulsamos del programa y os obligamos a sentaros frente a las cámaras para dar una entrevista. Ojito. ¿Y qué pasó? Que las televisiones no tienen escrúpulos, ni tienen... se mueven por la audiencia y el dinero, y le hicieron la entrevista. A él se le notaba bastante molesto. De entrada dijo que no daría muchos detalles. Textualmente dijo: yo no pienso aclarar nada, no pienso dar más pie a esta bola de nieve. Paola, su novia, lo acompañó. Aseguró que conocía todo desde el principio de la relación. Y dijo: yo lo apoyo desde el primer día que lo conozco y lo voy a seguir haciendo. Y el tiempo lo confirmó. Se casaron, tuvieron 2 hijos y su historia quedó enterrada. Su historia quedó enterrada como sus padres. Cyril Jacket Merino, un chaval que lo tenía todo, un chaval que tenía una vida prácticamente perfecta, pero que escondía un gran secreto. Y no lo descubrió un periodista, ni lo descubrió un familiar, ni lo descubrió un investigador. Fueron los vecinos de Benijòfar que llamaron alarmados a la vuelta al mundo, a este reality de Antena 3, diciendo: ¿qué estáis haciendo con un asesino en este programa? Una historia espectacular, una historia que yo cuando la he leído en profundidad me he quedado bastante impactado. Y es que la pregunta que os hago, y me encantaría que contestarais en los distintos programas de podcast que utilicéis, en comentarios, en iVoox, Spreaker, desde donde me escuchéis. Y es que la pregunta que yo me hago es: ¿puede rehacer su vida una persona que con 15 años ha matado a sus padres? ¿Puede volver a matar? ¿No lo volverá a hacer? ¿Es cosa pasada? Yo creo que si alguien ha matado a una persona, en algún momento le puede volver a pasar, en mi opinión. Pero me gustaría saber vuestra opinión, a ver qué pensáis de este tema. Y si alguien se puede reinsertar, se puede reiniciar y ser otra vez buena persona, ser bueno y no volver a cometer ningún crimen. Gracias a todos. Si no estáis suscritos, suscribíos, que esto me ayuda un montón. También estamos en YouTube, CEO Emprendedores. Me podéis ver ahí con imágenes. Y hasta la próxima.